Muy buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador para supuestamente llevar a juicio a los expresidentes de México. Sin embargo, los ministros modificaron la pregunta, que quedó de la siguiente manera. La voy a leer. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Hasta acá la pregunta. Y desde luego lo que nosotros nos preguntamos es si va a servir este ejercicio para castigar la corrupción de los gobiernos pasados y evitar la corrupción del gobierno presente y de los gobiernos futuros. Para analizar este tema, saludo a nuestra mesa de los jueves, Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches. ¿Qué tal todos? Buenas noches. Sabino Bastidas. Sabino, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Leo, Luis, Ana Laura, buenas noches. Y Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Ana Laura, Sabino, buenas noches a todos. Bueno, pues resulta, Ana, que la consulta es constitucional, pero cambiaron la pregunta. No sé qué opines tú de la pregunta. Yo, objetivamente, lo único que puedo decir es que está muy mal redactada. Mira, yo creo que pasamos de una pregunta abiertamente inconstitucional, o sea, todo el tema de los procesos penales contra los expresidentes me parece que claramente violaba el artículo 35 de la Constitución en términos de someter a consulta pues a la justicia, digamos, como dijo Lainez, la justicia no se consulta, y que lo que tenemos hoy es una pregunta que no pregunta nada. Es más, si la vieras en la boleta no sabrías qué contestar bien, ni qué acciones se derivan de esa pregunta, ni cuáles son los efectos concretos de esa pregunta. O sea, después de que el 40% de la ciudadanía dijera sí, ¿qué significa? Pues a mí no me parece que eso se derive claramente de la pregunta. Me parece una pregunta casi irrelevante, y lo que me parece más preocupante es que sí va a estar en la boleta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con una pregunta? ¿Cómo la va a utilizar el presidente y Morena para volver a introducir el tema de los expresidentes? Eso que en realidad la Corte no le habló. La Corte no le dijo que podía preguntar sobre los expresidentes. La Corte lo que dijo es que puedes preguntar esto, que no está preguntando nada, y lo que viene hacia adelante es muy indefinido. Yo creo que tan indefinido como la política, digamos, pero que sí puede ser utilizado y sí puede hacer mucho ruido durante el proceso electoral. A mí me parece menos relevante los efectos de esa consulta y me importan mucho más cómo puede ser utilizada electoralmente para generar sesgos a favor de Morena, digamos. A mí eso es el efecto más perverso que pudiera tener esta consulta. Entonces no me queda claro cuál va a ser el sí y el no, ni qué significa el sí y el no. Tampoco va a ser relevante, porque ya una vez que se cuenten los votos, pues ya estamos sabiendo cómo quedaron las 15 gobernaturas, los congresos locales, el Congreso Federal. O sea, ya para ese momento ya es irrelevante que siga después de la consulta. Lo delicado es cómo se puede usar a lo largo del proceso electoral. Esa sería mi opinión. Luis, yo desde luego no estoy en contra de la democracia directa, de la democracia participativa, de las consultas, pero la pregunta tiene que quedar clara y los efectos tienen que quedar claros. Ayer en tercer grado alguien ejemplificó con el tema del Brexit. El Brexit, la pregunta era muy clara: ¿está usted de acuerdo o no que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea? Ganaron los que dijeron que no, y pues el Reino Unido se está tratando de salir de la Unión Europea. Acá no queda claro eso, caray, Luis. Bueno, pero es que ese es el propósito de haberla redactado de esa manera. O sea, no es una casualidad que los magistrados de la Corte hayan redactado este galimatías jurídico. Y seguramente lo redactaron en mayúsculas
como hacen los abogados que no saben dónde poner los acentos, ¿no? O sea, habla de una pobreza del español, pero aquí esta pobreza es exprofeso, para que la pregunta que ellos sabían que era anticonstitucional, pero no se atrevieron a votarla como tal, escribieron una pregunta que supuestamente no implica ninguna violación de derechos. Pero eso no le importa al presidente, porque el presidente lo que está haciendo es lo que se hacía en la época del PRI, que es utilizar, el PRI antiguo, utilizar los instrumentos del Estado para influir una elección. Al presidente le encanta esta figura de fuera máscaras. Bueno, fuera máscaras. No hay un compromiso con la democracia. O sea, está dispuesto a utilizar a la Suprema Corte, al INE, al proceso electoral para influirlo a favor de sus candidatos, porque el resultado de la pregunta para el presidente es irrelevante. Lo que importa, como decía Laura, es cómo esto va a influir en el proceso electoral, y él va a tratar de maximizar la probabilidad de que se consulte el mismo día de la elección. Si esto se consulta el 1 de agosto, la tasa de participación va a ser muy chica, muy por debajo del 40% que requiere la Constitución en el artículo 35 para que sea vinculatoria la consulta. Entonces va a ser la encuesta más cara de la historia. Pero él va a tratar obviamente de argumentar de que somos austeros y que por lo tanto hay que cambiar la Constitución para que sea el mismo día de la elección, con el objeto de que el presidente esté y su juicio sobre la historia estén en la boleta de junio del año que entra. Ese es el único propósito real. Y aquí el problema que tenemos es que los ministros de la Corte se prestaron para influir en el proceso electoral mexicano bajo el argumento de que no quieren polarizar el país. Esta pregunta y el uso que va a hacer el presidente de aquí a junio del año que entra van a polarizar mucho más al país que si los ministros hubieran cumplido con su obligación de votar en contra 11-0, que era su obligación jurídica hacerlo, desde mi punto de vista. Sabino, la Corte declara constitucional la consulta, pero le cambia la pregunta. Decíamos el lunes aquí, no me acuerdo quién decía, creo que Jorge Castañeda, que esto era como una mexicanada, ¿no? Una simulación para sí, pero no, pero sí. Es muy grave. Yo creo que lo que vimos en la Suprema Corte de Justicia, esa votación 6-5, es una votación muy grave, es histórica y tiene muchas consecuencias. No terminó ese día. Esto vamos a tener que hablar de esto durante mucho tiempo. En primer lugar, tenemos un nudo constitucional, porque en este momento, si no reformamos el 35, fracción octava, base quinta de la Constitución, en este momento el país tendría dos procesos electorales. Uno, el 6 de junio del 21 para la elección normal de la que hemos estado hablando, y otro proceso para esta consulta que tendría que organizar el INE en términos de la propia Constitución. Es decir, antes de llegar a ese momento necesitamos una reforma constitucional. Y pues una reforma constitucional requiere de las oposiciones, por lo tanto de un proceso de negociación. Yo creo que es muy grave porque es un proceso de simulación y de abuso de la consulta, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación perdió la oportunidad de poner en orden este tema. Era muy útil la coyuntura, era muy buena la oportunidad para descartar la propuesta del presidente y para tener claro que las consultas de ese tipo no se hacen así. Ya habíamos hecho la consulta de Texcoco, ya habían hecho la consulta de Constellation Brands, ya habíamos abusado de la consulta, consultas que son 90-10, consultas en que se pregunta en cualquier lugar. Y eso es malo para la democracia. El efecto pedagógico de una consulta de esa manera le hace daño al proceso democrático. Y la Corte tuvo la oportunidad de tener un momento pedagógico realmente serio, de cumplir con su rol y confrontarse con el poder. La naturaleza congruente del presidente de la Corte, del ministro Saldívar, estaba en su tradición de oponerse al poder, no en un tema de garantismo, porque aquí
¿Dónde se está ampliando garantías? Dígame a alguien en qué vamos a ser mejores los mexicanos. El derecho de consulta. Bueno, la argumentación es en el derecho a que le consulten a la gente sobre decisiones de gobierno. El derecho de consulta se desprestigia cuando no le estás preguntando nada a la gente. Eso estoy de acuerdo. No me estás preguntando nada en esta pregunta, que además hay un problema de constitucionalidad, porque la chamba de la Corte era decir constitucional o no, no ponerse de amanuense, churrigueresco, de este trabalenguas extraño, en donde, mire, señor presidente, no, la pregunta que nos mandó no, pero ¿sabe qué? Sí tenemos otra, la doctrina marxista del ministro Saldívar, en donde, bueno, mire, no sirven estos principios, pero tenemos estos otros. ¿Le sirven a usted? A ver, no se trata de consultar por consultar. Si a vaciladas vamos, en este país nunca dejó de haber elecciones. En este país siempre hubo elecciones, Porfirio Díaz hizo elecciones, hubo elecciones en el priismo, hubo elecciones en el callismo. O sea, es una simulación. Es una simulación. Si se trata de simular, pues esta es una simulación de la consulta. Pero esto es abusar del pueblo, esto es abusar de la democracia. Queremos un proceso electoral, queremos una democracia en la que el pueblo participe más. En eso todos vamos a estar de acuerdo. Hay consenso. Esta pregunta ¿hace a los mexicanos más democráticos? ¿Nos da realmente la voluntad de alguna decisión política fundamental? Nos están preguntando renta básica, ¿va a haber un derecho nuevo? ¿Vamos a emprender realmente un proceso de una comisión de la verdad? ¿De cuándo a cuándo? ¿Vamos a tener una narrativa, un debate público que enriquezca la democracia? Yo no la veo. Sí, nada de eso queda claro. Ese 6-5 queda para la ignominia de la historia de la Corte. A ver, Ana Laura, yo creo que hay que regresar al origen de esto. El origen es un gobierno que recibe un mandato muy claro de eliminar la corrupción en el gobierno. Y en eso muchos estamos absolutamente de acuerdo. Pregunta, ¿esta consulta va a servir para eso? ¿Sí o no? No, esta consulta nunca ha pretendido servir para eso, ni en la pregunta original del presidente. Esta pregunta, o esta necesidad de consultar, en mi opinión, tiene que ver con que empieza una contienda electoral y que empieza una contienda electoral con una crisis de COVID, con una crisis económica complicada, con una crisis de salud muy complicada y para el momento electoral con una crisis de seguridad cada vez más compleja. Y yo creo que es la estrategia de Andrés Manuel López Obrador en términos de el contexto electoral. Entonces es recordarle a los electores qué tan malos fueron los anteriores, que no se les olvide quiénes fueron los anteriores. Y para eso está hecha esta consulta y quizá eso sea lo que más duele, digamos. La institución está sirviendo para fines para los cuales no está diseñada. O sea, no queríamos consultas populares para que de nuevo la cancha electoral se torne dispareja. Nos ha costado mucho trabajo, todavía la cancha electoral no es pareja, para introducir estos elementos en el debate electoral. Y a mí sí me parece que es el propio presidente el que está violando pues toda su trayectoria política. Si yo creo que ha habido un político en México que ha litigado 20 años la idea de que la cancha electoral debe ser pareja, que no vale ganar a la mala, es Andrés Manuel López Obrador. Es el colmo que cuando llega al poder esté haciendo este tipo de cosas. Es utilizar la consulta para tener sesgos a favor de Morena, Ana Laura, a la hora de la hora. Entonces no con el apoyo pero con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es poca cosa. Pues a mí sí me parece una decisión desafortunada de la Suprema Corte. También creo que esta decisión de la Suprema Corte, ya no quiero echar más piedras, digamos. Sí. Necesitamos una Corte fuerte. Y yo creo que una Corte fuerte más que nunca. Y una de las cosas que le salió muy mal a la Corte es lo que hace. ¿Saben que México es el único país junto con Brasil en donde la Corte delibera públicamente? Sí. O sea, la deliberación de los tribunales no es pública, porque entonces cada ministro en lo individual se enfrenta a las presiones políticas del cargo. Pero déjame preguntarte, Ana. Que se presenten en forma colectiva. Digamos, déjame preguntarte. No en forma individual. Yo creo que hubo varios ministros que dijeron mejor esto que enfrentarse al presidente que nos puede apabullar.
mejor esta maniobra política de declarar constitucional la consulta, pero cambiar la pregunta a rechazarla tajantemente la consulta por inconstitucional, porque ahí sí se nos viene la ira de Palacio Nacional. Yo creo que el artículo 6º de la ley de la consulta popular le da facultades a la Corte para modificar la pregunta, para convertirla en una pregunta más neutral. Sí. Lo dice textualmente la Corte. Lo que falló para la Corte es que el bloque que estaba por favorecer la conducta dio razones muy dispersas y poco homogéneas. Si les hubiera dado escritas todas al mismo tiempo en una sentencia, posiblemente estuviéramos debatiendo otra cosa. Y es común que los tribunales decidan a veces no confrontarse, no declarar inconstitucional algo y decir, bueno, si lo haces de esta manera, sí es constitucional. Quiero resaltar que el artículo, que la propia ley de la consulta le da la posibilidad a la Corte de modificar la pregunta. Entonces, yo insisto, a mí lo que me parece que estuvo completamente equivocado, y lo he escrito por muchos años, es la metodología con la que la Corte toma las decisiones. Eso nos va a complicar la vida de hoy en adelante. Ya tuvimos la probadita de la consulta, es momento que la Corte modifique su proceso y empiece a hablar la voz del tribunal, no la voz de cada uno de ellos en lo individual. En ningún país va a salir bien ese experimento. La única forma en la que puede salir bien es como la ley Bonilla, todos de acuerdo. Eso es raro en los tribunales. Generalmente hay votos disidentes, pero no queremos conocer cada uno de los posicionamientos. Queremos ver la voz mayoritaria, quiénes son las minorías, y juntos hablándole al presidente, no individualmente. Eso nos va a generar un ruido a futuro, y en la Corte están de los temas de mayor trascendencia para el futuro del país. Si la Corte no sabe poner límites al poder, el país no va a seguir bien. Necesitamos una Corte fuerte, necesitamos una Corte que empiece a funcionar políticamente diferente, que tenga estrategias menos divididas, que se agrupen los ministros, porque frente a un Ejecutivo poderoso necesitas una Corte que hable la voz del tribunal, que hable unánimemente, como lo hizo con la ley Bonilla. Todos al mismo tiempo. Cada vez que necesitas una decisión difícil, cuanto más unanimidad, tienes más fuerza frente al Ejecutivo. Lo que pasó la semana pasada es una Corte absolutamente débil frente al Ejecutivo, y eso nos debería preocupar a todos. La viabilidad del país sí pasa porque la Suprema Corte pueda poner algunos nos muy firmes. Interesante este punto, Luis, de Ana Laura, de que lo que está mal es el proceso de deliberación y de toma de decisión de la Corte. Pero yo regreso a los efectos de la pregunta, porque a mí lo que me interesa es saber si va a haber menos corrupción en México, y por lo que veo, pues no, esto no va a servir para eso, Luis. No solamente no va a servir, sino que probablemente es contraproducente. Sí. O sea, porque si tú inicias un proceso que es contrario a las garantías individuales de los potencialmente acusados, pues está sembrando la posibilidad de que un juez termine rechazando las acusaciones por el efecto corruptor que el ministro Saldívar insistió tanto tiempo en el caso de Florence Cassés sobre una acusación específica. Entonces el presidente va a convertir el galimatías de la Suprema Corte en una discusión sobre el pasado y sobre los pasados presidentes de México, independientemente de que hayan cometido crímenes o no. Si cometieron crímenes deben ser perseguidos y encarcelados, sin duda, pero con el procedimiento violatorio de los derechos humanos, probablemente haces la persecución y el encarcelamiento menos probables. Ahora, yo estoy de acuerdo que se puede tener un mejor proceso para que la Suprema Corte tome sus decisiones, pero como decía Sabino, para una decisión de este tamaño, el presidente de la Suprema Corte debería haberse comportado de otra manera, de tal suerte de que el procedimiento no se convirtiera en un pretexto para decidir mal. Porque no solamente decidieron mal sobre la constitucionalidad de la consulta, sino que se excedieron en sus facultades al redactar una pregunta que es completamente distinta a la que originalmente se planteó. Los únicos que pueden plantear preguntas son los ciudadanos con 2 millones de votos, miembros del Congreso con 1/3 de la Cámara de Diputados o Senadores,
y el presidente de la República. La Suprema Corte puede modificar una pregunta para hacerla neutra, pero no para poner la pregunta que ellos quieren. Ellos no tienen facultades para hacer preguntas y hacer consultas. Lo que vamos a consultar es lo que la Suprema Corte redactó de esta manera tan churrigueresca, ¿no? Y creo que fallaron, porque si el propósito era no enfrentarse con el presidente porque el presidente es muy poderoso, pues ahora va a ser más poderoso todavía. O sea, tiene que cumplir con su obligación de ser un contrapeso en una decisión que hubiera sido perfectamente entendible. Mira, te voy a decir una cosa. Si hubieran votado 11-0, como era su obligación, hoy en día estaríamos discutiendo el paquete de rescate económico y la inversión que requiere el país. No sé. Ya no sería tema. Sería tema. El presidente no aguanta un golpe a 11-0. Una goliza ese tamaño. Yo te lo digo, lo que más le conviene al presidente es esto, y ahora va a tener, durante meses vamos a estar discutiendo si puede cambiar la Constitución para que sea el mismo día de la elección, a pesar de que ya pasó el periodo para modificar el ámbito electoral para una elección que va a tener lugar en julio. Entonces, es el escenario ideal para el presidente. Le permite influir en el proceso electoral cuando él no está en la boleta. Déjame ser escéptico a lo que tú dices y ponérselo a consideración de Sabino, porque yo creo que sí el presidente tiene muchas fichas que jugar en contra de una corte que le hubiera votado 11-0. Primero, les manda piquetes de personas que se ponen ahí enfrente de la Suprema Corte y no mandan a la Guardia Nacional, y eso pone muy nerviosos a los jueces. Segundo, lo que hicieron con el ministro Medina Mora, que fue sacarlo de la Corte porque le congelaron sus cuentas y lo amenazaron con que lo iban a perseguir judicialmente. Tercero, el presidente tiene control del Congreso, les pueden bajar sustancialmente el presupuesto al Poder Judicial Federal. Y cuarto, algo que le importa mucho al ministro Saldívar, la llamada reforma del Poder Judicial, donde él está tratando, Saldívar, de poner la reforma, pero va a depender de si está de acuerdo o no el presidente. El presidente, frente a una corte poderosa en ese sentido, la puede castigar y la puede, yo creo, la puede afectar muchísimo. Eso es lo que yo pienso. No sé cómo la veas tú, Sabino. Sí, bueno. Creo que decirte una cosa, sí. Leo. Si eso es cierto, estamos viviendo una dictadura. No. No, sí. O sea, si el argumento es que los ministros de la Corte, que tienen un procedimiento, que trabajan durante 15 años, son transeccionales, son los mexicanos más protegidos para los abusos del poder, no se atreven a tomar una decisión porque les van a mandar manifestantes afuera de su edificio. No, es más que eso. No vivimos en una democracia. Es más que eso. Son las 4 cosas que yo te mencioné. Todas esas 4 son una forma de extorsión a la Suprema Corte. Bueno, si eso es cierto, entonces la decisión debe ser todavía mucho más contundente en contra. A ver, Sabino, ¿qué opinas de esto? Está bueno este tema. A ver. Construir una democracia implica el ejercicio de las facultades de cada uno de los poderes, y implica momentos de tensión, implica valor, implica ponerse enfrente. Y la oportunidad que perdió Arturo Saldívar, porque él fue el voto definitivo, él argumenta, era la oportunidad precisamente de colocarse en el contrapunto y hacerle sentir al presidente y a todo el sistema que este país ya había cambiado y que tenía la capacidad de enfrentarse al Poder Ejecutivo y ver si el Poder Ejecutivo se le dejaba venir y asumir todos los costos políticos de una decisión judicial y constitucional congruente y correcta, porque lo otro es medroso. Lo que acabas de hacer, primero, afecta en el presente y en el futuro a la Corte y todo el sistema. En primer lugar, lo que decías de la corrupción, evidentemente lo que acabas de hacer es un linchamiento constitucional, porque lo que vas a tener en la calle es una campaña en contra de expresidentes sin ningún tipo de derecho, y al final tú, presidente de la República, tenías instrumentos para emprender la evaluación de los expresidentes, claro, de lo que pudieras jurídicamente, y tú no estás tomando la decisión. Así que, en primer lugar, ya incumpliste con eso.
Segundo, ya se metió al 21, porque vamos a tener que modificar la Constitución, que además sería una reforma ilegal e inconstitucional, como muy bien lo apunta Luis, porque ya no podemos modificar la Constitución para temas electorales, y este es un tema electoral. Pero metiéndonos en todo este galimatías, vamos a suponer que tenemos la elección. Ya se metió el presidente a la elección del 21. Pero lo más grave de todo, ya el presidente tiene el precedente de poder hacer una consulta y que no tiene enfrente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le resista. Si el bien jurídico tutelado es consultar por consultar, y la democracia popular y directa vale más que la democracia representativa, pues ya perdimos todos, porque se le olvidó al ministro Arturo Saldívar que existe la democracia representativa. Él no es resultado de la democracia popular. ¿Qué ministro de la Corte ha sido votado? ¿Qué ministro de la Corte es resultado del voto popular? La democracia indirecta o la democracia representativa es una de las formas de equilibrio de poderes y de contrapeso de la democracia directa. Queremos más democracia directa sin lugar a duda, pero sin desmantelar la democracia representativa. Y lo que hicieron los ministros de la Corte con esta decisión fue pegarle a la democracia representativa. Ahora López Obrador puede contar en el futuro con el argumento del 35 y todo ese argumentario y problemario de la Corte para decir: mañana puedo preguntar lo que se ofrezca, porque les recuerdo que después de la resolución del ministro Saldívar, el presidente de la República ha dicho: el pueblo está por encima de la ley, lo dijo el día siguiente. Sí, sí. Y hoy en la mañana dijo, el Tribunal Popular está enjuiciando y lo que vamos a tener ya son los sentimientos. No todo es jurídico, también importa el juicio ciudadano. Se acabó el Estado de Derecho. Era el momento en donde los grandes momentos de las Supremas Cortes, y Ana Laura sabe mucho de esto, es cuando la Suprema Corte de Justicia de una nación se enfrenta en un caso emblemático, histórico, al poder político, a la inercia, al establishment, y corre todos los riesgos. Y créeme que es más el poder que tienen del que supieron ejercer con la resolución de la semana pasada. Veo un enorme problema de incongruencia, un enorme daño a la democracia. E insisto, el precedente no es el 21, ni tampoco el hecho de que los expresidentes ya puedan quedar impunes producto de esto. El hecho de fondo es el 24, sí, es la sucesión presidencial y el riesgo de que nos vayan a preguntar pasado mañana: oigan, ¿y qué tal si me quedo? ¿O qué tal si la elección la hacemos de otra manera? ¿O qué tal si lo que se le ocurra o se le ofrezca? ¿O qué? Dentro de 3 años cree la Corte que va a tener más poder que el que tiene ahorita cuando vienen nombramientos de ministros y tendrán otra condición. Pues me parece que no. Este era el momento y hay decisiones históricas por su importancia y esta lo fue. A ver, Ana, tú has estudiado mucho el tema y lo cierto es que el tema del poder judicial es el poder, como decían los constitucionalistas estadounidenses, más débil de todos porque su legitimidad es indirecta. Y ¿de verdad se puede enfrentar una corte a un presidente con el poder que tiene el presidente López Obrador? Mi opinión es que no lo va a poder hacer si lo está haciendo de esta manera, digamos. O sea, justamente ese es mi argumento. Mi argumento es, de esta manera no le van a poder establecer límites al poder, tienen que buscar otra metodología para tomar decisiones y tienen que saber que son todos juntos para decirle que no. Y que esto le salió muy mal, como para que le llame la atención para lo que viene. No es la primera vez que se presiona políticamente a una corte. No, o sea, claro que no. Pregúntenle a Calderón y el caso Cassés o el ABC. O sea, sí ha habido momentos en que los ejecutivos presionan fuertemente al tribunal y sí ha habido momentos donde se salen con la suya. Entonces, esto no es nuevo, simplemente creo que en las coordenadas políticas actuales hay demasiados temas en la agenda de la Corte que tiene que elegir los que son súper determinantes para que esto siga siendo una democracia constitucional y los tiene que pelear de forma distinta, que voltee a ver qué hacen los tribunales cuando tienen que poner límites a ejecutivos poderosos con estas mayorías y con esta falta de legitimidad de oposiciones, etcétera, etcétera. O sea, tenemos difícil. Segundo lugar, yo, a diferencia, y ahí sí es un punto de vista, el derecho es el arte de la persuasión, o sea, no hay una decisión correcta, no es como las matemáticas. Sí. Yo sí veo posible, que era posible construir esa decisión de modificar una pregunta, hacerla más neutra,
etcétera, etcétera. Sí, el derecho les da cancha para eso. Ya me leí la ley de la consulta popular. Veamos qué dice la sentencia antes de decir que la única opción que tenía la Corte era declarar inconstitucional la consulta. Yo creo que era la mejor solución, que eso es distinto a la única posible. Yo creo que era mejor solución decir que no a la consulta en mi juicio jurídico, digamos, pero más en el juicio político sobre las consecuencias, sobre Es muy difícil, en mi opinión, jugar con los contrafácticos y saber qué hubiera pasado si le hubiera dicho que no. Una opción posible era que hiciera una consulta estilo Texcoco o estilo Constellation Brands, cosa que también hubiera debilitado tremendamente a la Suprema Corte. Otra cosa es todas las represiones, todas las represalias que puede tener la Corte en términos de presupuestos, juicios, destitución, etc. Todo lo que has dicho tú, eso es cierto, y nosotros no tenemos elementos para evaluar los contrafácticos. Lo que es nuestra responsabilidad, a mí me parece, es tratar de que esa Corte sea lo más fuerte posible, porque sí veo algunos de los asuntos que no lo he visto en ningún otro sexenio que se están litigando ahí. Entonces, a mí me gustaría pensar qué vamos a hacer para que no se vuelva a repetir un fallo como este. Sí. Y creo, lo repito, insisto, los ministros tienen que jugar un juego distinto, una metodología de deliberación distinta y entender muy bien el contexto político. ¿Pueden cambiar esas reglas rápidamente, Ana Laura? ¿Ellos pueden cambiar esas reglas de deliberación y decisión? Por acuerdos. ¿Sí? Sí, o sea, la ley dice que es pública, pero tú puedes ordenar adentro tu debate y luego salir a decir otra cosa. Pero a mí me parece que los ministros tienen que jugar juntos. Sí. Y que lo que vimos la semana pasada es cada uno de ellos lidiando de forma individual con las presiones del Ejecutivo. Muy bien. Y eso a mí me parece que no nos va a llevar a ningún buen puerto. Oigan, se me termina el tiempo, está muy bueno este debate, pero me queda 1 minuto para Luis y 1 minuto para Sabino. Luis. No, estoy de acuerdo con todo lo que dice Ana Laura. Fue una decisión muy importante. Desgraciadamente no se pudo conseguir un pronunciamiento unánime de la Corte en contra. Y los efectos de la pregunta que se está haciendo van a ser fundamentalmente político-electorales. No va a haber, por la forma en la que está redactada la pregunta, ninguna consecuencia desde el punto de vista jurisdiccional. La pregunta menciona víctimas, lo que implica que hay un delito, pero cuando lees bien la pregunta no sabes si las víctimas son los posibles indiciados a través de la consulta, que se van a respetar sus derechos, o las personas que sufrieron un acto criminal por parte de algunos actores políticos que pueden ser cualesquiera de la historia de México. Y también, por cierto, del día de ayer, ¿no? Entonces, va a ser muy útil para los efectos electorales del presidente de la República y muy inútil en términos de persecución de la justicia y, sobre todo, lo más importante, el descubrimiento de la verdad, porque la verdad es muy importante para la ciudadanía, saber exactamente qué pasó. Esta cosa de tener un esclarecimiento, pues no queda muy claro qué quiere decir eso tampoco, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta como tal está diseñada para que no tenga ninguna consecuencia jurídica. 1 minuto, Sabino. Pues muy lamentable, es un proceso de simulación de consulta, es un proceso de simulación constitucional. Creo que pedagógicamente le hace un enorme daño a la izquierda, a Andrés Manuel López Obrador, a la Corte y a nuestra democracia la decisión que acaban de tomar. Me parece torpe, me parece que sí había opciones. Me parece que no tenía por qué meterse a esta lógica de redactor oficioso de una pregunta bizarra, y creo que México ya tiene que superar este tipo de redacciones del sí pero no, obedézcase pero no se cumpla. Uno de los grandes daños a nuestro Estado de Derecho ha sido estar jugando con las ambigüedades. Una de las cosas que tiene que hacer la Corte no es nada más cambiar una metodología deliberativa. La Corte tiene que cambiar a tomar decisiones, y esta decisión era un renglón, más que un argumentario. Esta decisión se toma en un renglón y se faja uno los pantalones y toma uno con la Constitución en la mano y la hace valer. No es sencillo, No es sencillo, pero sí se ha hecho.
No es sencillo, pero se puede hacer. Y lo que sí sabemos es que los sistemas constitucionales históricamente exitosos han tenido casos de este tipo en donde una Suprema Corte se enfrenta y se pagan todas las consecuencias a lo largo del tiempo. Si no se tomó la decisión por razones medrosas, de ahí viene el presupuesto y me van a poner allá afuera gente, y esos fueron los racionales, que además están siendo argumentados en los medios de comunicación. Qué triste papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué triste votación 6-5, que pudo haber sido totalmente distinta, y para empezar a dar las batallas que se tengan que dar rumbo al 21 y rumbo al 24 para realmente tener un Estado de Derecho y una izquierda institucional y constitucional como es la que yo deseo y todos los que estamos en esta mesa deseamos. Y para eso necesitábamos una Corte que cumpliera con su trabajo y no lo hizo. Gracias, hombre, muy buen debate. Gracias, Ana, gracias, Sabino, gracias, Luis. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa. Viene el doctor Julio Frenk para hacer un balance de la crisis sanitaria de México por la pandemia del COVID-19. Regresamos.